Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la información. Somos Telediario Visión Estelar. Como siempre, les saludamos desde la ciudad de Guatemala para Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Nos da mucho gusto estar con ustedes esta noche. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ya en lo más productivo del mes de noviembre estamos empezando y por supuesto brindándole los datos más relevantes que usted necesita conocer de esta jornada. Gracias por acompañarnos una vez más. Hola, Maciel. Hola, muy buena noche. Así es, ya estamos preparados para brindarle información de los sucesos ocurridos en estas últimas horas. Así que damos inicio a nuestras noticias, presentándole a continuación los titulares. El fantasma y su esposa entregados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Amparo provisional evita citación masiva de directores de salud. Futuro incierto para miles de graduandos por falta de oferta laboral. Empresarios piden investigar amenazas e intimidaciones contra pilotos. Cierre de aduanas repercute en comercio con países del Triángulo Norte. Trabajadores hacen planes con aguinaldo. Expertos recomiendan hacer presupuesto y no malgastar el dinero. Hombre de 84 años convertido en héroe en centro comercial de Chile. Legia Varsovia amarga a Real Madrid con importante empate. El futuro es incierto para miles de jóvenes graduandos y la falta de oportunidades laborales es su principal obstáculo. Esta modalidad de empleo dura solamente 2 meses. De los 150,000 jóvenes que buscarán una oportunidad laboral este año, solo 6,000 se beneficiarán con algunas plazas temporales. Las empresas normalmente están contratando jóvenes entre 16 a 20 años para los puestos de vacacionistas entre el 15 de noviembre al 15 de enero. Les están pagando el salario mínimo. A criterio de la PDH, cada vez se reducen las oportunidades para los jóvenes y muchos que se graduaron el año pasado aún continúan desempleados y optan al trabajo informal. Este año nuestra expectativa es que tienen que ser más. Acabamos de salir de una Feria Nacional de Empleo donde hemos ofertado más de 6,000 puestos de trabajo. Todavía estamos verificando qué número de ellos está siendo contratado. Esperamos que para los próximos días ya tendremos un dato exacto. Otro problema que ocupa a la PDH es el abuso contra los menores por la parte empleadora, ya que por su inexperiencia son obligados a trabajar más de 12 horas con salarios contrarios a lo recomendado por el Ministerio de Trabajo. Expertos consideran que la situación de los jóvenes es difícil porque no tienen oportunidades y esta situación los hace muy vulnerables. El Servicio del Empleo, que habla de unas 6,000 plazas. Los empleos formales aumentan en Guatemala de un año para otro en unos 35,000. Entonces, y son 150,000, 200,000 jóvenes los que buscan incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, estamos hablando de que más de 160,000 jóvenes no logra un empleo formal en el sentido que sea un empleo con seguridad social y con las prestaciones y se incorporan como trabajadores asalariados a empresas informales en donde no reciben prestaciones laborales, no están cubiertos por el ICS. Pero por su inexperiencia, los jóvenes pueden optar a las siguientes plazas y en este cuadro le mostramos cuáles son estas plazas a las que pueden optar, tales como empacadores, ayudantes, colaboradores, vendedores, auxiliares, dependientes y también la oportunidad de una plaza de cajeros. Y es que vamos a evaluar esta situación. Debido a la falta de oportunidades laborales, más del 70% de la población guatemalteca labora de manera informal. Esto según los registros del Ministerio de Trabajo. Y por ello, precisamente, el MINTRAB realiza ferias laborales. Sin embargo, cada año que efectúan una para beneficiar a unas 10,000 personas, ya hay más de 162,000 graduandos que buscan incorporarse en los trabajos. Así que cada vez se hace más difícil optar a un puesto de trabajo formal,
por la demanda que existe. Hablemos de otro tema. La Cámara de la Industria confirmó la participación de más de 1.300 empresarios nacionales y extranjeros en el foro de inversión. En una semana, el país vuelve a abrir sus puertas al mundo como destino de inversión, con el segundo foro Guatemala Investment Summit, organizado por la Cámara de la Industria. Empresas nacionales y extranjeras han confirmado su participación. Del Guatemala Investment Summit reportamos más de 1.400 personas ya inscritas, 230, 240 personas de más de 44 países. Tenemos 105 proyectos de inversión ya sobre la mesa para ser presentados en el marco del evento. Y pues estos 105 eventos, afortunadamente todos tienen su plan de negocio, o sea que son proyectos concretos, no son solo ideas, sino que son temas ya más aterrizados. La primera edición del foro se realizó el segundo año del gobierno anterior. Ahora cambiarán la estrategia y lo planifican realizar durante el primero y segundo año de los gobiernos de turno. La edición pasada dejó satisfactorios resultados. Empresas como Kio Network, que tenemos entendido que adelantó su ingreso a Guatemala a raíz del Guatemala Investment Summit. Una aseguradora que también ya venía en proceso de negociaciones, conoció a las autoridades de la Superintendencia de Bancos y logró acelerar su entrada. Un proyecto de inversión en energía también en el basurero de la zona 3 con capital español que encontró socios acá. El foro tendrá 5 eventos con conferencias y paneles magistrales y habrá espacios para colocación de stands, ruedas de negocios, networking, presentación de emprendedores y premiación del concurso App Challenge, las aplicaciones guatemaltecas con aportes para mejorar el país. Javier Cepeda agrega que las acciones contra la corrupción han mejorado la imagen del país en el mundo. Estamos de vuelta con más noticias. Un grupo de pilotos realizó una marcha en la ruta del Atlántico con destino a la Municipalidad de Guatemala para manifestar su desacuerdo con el nuevo horario, el cual restringe la circulación del transporte pesado. Otro grupo también hizo lo mismo, pero en ruta al Pacífico. Ambas actividades provocaron congestionamiento vehicular en las entradas a la ciudad. Este viernes entra en vigencia el horario que limita la circulación de 5 a 9 de la mañana y de 16:30 a 21 horas, mientras los sábados de 12 a 16 horas. Y la irregularidad, y los 6 días de paralización y el flujo irregular del comercio en aduanas ha provocado para exportadores una pérdida de 454,6 millones de dólares, según el último recuento de Agexport. Según el último monitoreo, 240 contenedores continúan varados en 3 aduanas, lo que pone en riesgo decenas de contratos con clientes de Estados Unidos, Europa y Asia. Las medidas de hecho que continúan en Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal, Tecumumán y Pero de Alvarado provocaron pérdidas en exportaciones marítimas por 113.8 millones de dólares y en terrestres 35.2 millones. Y recuerden que no solo es la expresión de la pérdida económica la que se puede dar conforme pasen más días, sino en algunos casos, sobre todo, con carga de importación del desabastecimiento. Hay muchísima materia prima para distintos procesos, desde alimentos o producción de productos duraderos, que empieza a escasear y en la medida en que eso escasea, pues empieza a generar problemas de producción también. Pues los destinos principales de nuestras exportaciones, por supuesto, son a todo el mundo, pero en su lugar, en su orden. Lo primero es en Estados Unidos, por supuesto, y ustedes recordarán que los términos de los contratos son muy estrictos en cuanto al no cumplimiento. Luego tenemos problemas hacia México y tenemos problemas hacia Centroamérica en primera instancia. Según exportadores, el comercio exterior aporta al Estado el 35% de la recaudación, por ello es necesario recuperar el control aduanero. La irregularidad de las importaciones y exportaciones agrícolas ha provocado pérdidas millonarias y desabastecimiento de insumos, es lo que comentan autoridades de Cámara del Agro. Empresarios recomiendan al Ministerio Público su pronta intervención para investigar al grupo que interrumpe la actividad portuaria del país. Cámara del Agro considera que de no solventarse esta problemática, se ponen en riesgo a las empresas y más de 1 millón de empleos. Las protestas en aduanas por parte de pilotos impactan en el abastecimiento de productos de alta demanda en Honduras y El Salvador.
Los países centroamericanos, Honduras y El Salvador, primordialmente muy preocupados porque ya están viéndose afectados por el traslado de sus cargas, tanto lo que ingresa para Guatemala dentro de la parte del comercio, como toda la parte de tránsito que está yendo hacia la parte de México, productos de consumo que son donde están teniendo primordialmente mucho impacto de abastecimiento. Bueno, FECAGRO está en este momento haciendo las estimaciones a nivel de cada uno de sus países miembros, identificando cuáles podrían ser las otras vías alternas de acceso. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana AmCham recomienda al Ejecutivo decretar un estado de prevención ante las protestas que mantienen pilotos del transporte pesado. Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, comenta que los bloqueos e intimidaciones de un grupo de pilotos están afectando la competitividad nacional. Carrasco dice que diversos contratos con Estados Unidos están en riesgo. Es por ello que, atendiendo lo que establece la Ley de Orden Público y el artículo 138 de la Constitución, es necesario recuperar la libre locomoción del país y la actividad comercial. El artículo 33 establece el derecho a manifestarse siempre y cuando se respete el orden público, y cuando se está dando una situación como la que se está viviendo en este momento, en el que son algunos pocos grupos de transportistas que ya están manifestándose mediante procesos de intimidación o amenazando con armas de fuego a otros transportistas, a sus propios colegas, deteniendo prácticamente todo el transporte y el comercio nacional e internacional de Guatemala, estamos viendo de que no hay ley y orden, y la única forma de restablecerlo es precisamente como lo establece la Constitución, mediante un estado de emergencia, que es el estado de prevención. Por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, Marlon Monroy y su esposa fueron puestos ya a disposición de la justicia de los Estados Unidos. El presunto narcotraficante guatemalteco Marlon Francesco Monroy Meoño, alias El Fantasma, y su esposa Cintia Janet Cardona Sandoval fueron entregados a representantes judiciales de Estados Unidos por el sistema penitenciario guatemalteco para cumplir con el requerimiento del estado de Florida. Ambos son señalados por tráfico de drogas. Los detenidos fueron escoltados por un fuerte contingente de seguridad hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, en donde, a bordo de un jet privado, volaron hacia Miami. Monroy es un militar retirado que, según el Ministerio Público, era quien trasegaba droga a varios carteles, incluido el de Sinaloa. Fue capturado el 30 de abril en Antigua Guatemala por requerimiento de la Fiscalía del Distrito Sur de Miami. Las investigaciones comenzaron 2 meses antes de la captura y permitieron saber que Monroy utilizaba los puertos de Iztapa y Monterrico para el tráfico de droga proveniente de Ecuador y Colombia. La orden de extradición fue emitida por el Tribunal Quinto de Instancia Penal el 8 de septiembre. La captura de Cardona Sandoval ocurrió el 16 de diciembre del año pasado en la zona 10. La policía localizó en su vehículo $997,000, unos 7 millones de quetzales. La mujer aceptó la extradición el pasado 7 de octubre. Expertos ven positivo que se mantenga una colaboración estrecha con autoridades de otros países para el combate del narcotráfico. Cumplida la extradición hacia Estados Unidos, el presunto narcotraficante guatemalteco Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma, y su esposa Cintia Cardona, surgen análisis por parte de expertos en el tema de seguridad, quienes indican que en este caso el procedimiento fue rápido, situación que es más sana para el país debido a que el sistema aún es débil para el resguardo de este tipo de personajes. Lo más sano, no solo para el Estado guatemalteco, es dar estas muestras de mandarlo a un país donde sí tenemos la certeza que va a ser juzgado y castigado como debe si se le comprueba obviamente estos hechos que se le están imputando. Y una cosa estoy seguro, si Estados Unidos está pidiendo la extradición es porque ya cuenta con las pruebas contundentes para precisamente juzgarlo y condenarlo, y además para tratarlo como cualquier otro privado de libertad, sin privilegios, que eso pasa aquí en Guatemala. Respecto a lo que le espera al fantasma en Estados Unidos, conversamos con la abogada y notaria Ileana Peralta, quien indicó sobre la pena que podría recibir por la justicia estadounidense.
puede ser que se le den 20, 30 años o bien una cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del asunto. La pena de muerte sí no puede ser aplicable para esta persona en vista que él fue extraditado y la extradición viene por convenios bilaterales entre Estados Unidos y Guatemala, que son temas también de derechos humanos. El fantasma fue capturado en abril en su residencia en Antigua Guatemala. Es catalogado como uno de los narcotraficantes más influyentes del país, vinculado al cártel de Sinaloa. Es señalado de utilizar áreas del occidente como San Marcos y Huehuetenango, así como del sur del país, para el tráfico de drogas, provenientes de Ecuador y Colombia, para llevarlas a Estados Unidos. Cambiamos ahora de tema. La Fiscalía de Delitos contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público llegó a Casa Presidencial para secuestrar documentos del Estado Mayor Presidencial, dependencia que no existe desde el año 2003. Así lo informó Orlando Ramírez, secretario interino de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad. Por esa razón, autoridades del Ministerio Público ingresaron a este lugar y al constatar que no se encontraba allí la información que buscaban, fueron referidos al cuartel de Matamoros, donde realizaron la diligencia. Mientras tanto, el vocero presidencial informó que en todo momento colaboraron con el Ministerio Público en la diligencia. Se atendió a gente del Ministerio Público que se acercó a las oficinas administrativas de SAS. Ellos traían una orden de allanamiento. Al revisar la papelería, no correspondía esta orden a SAS como institución ni a las oficinas administrativas las cuales ellos estaban solicitando realizar dicho allanamiento. Se les dio la apertura de igual forma para que ellos pudieran constatar que en dichas instalaciones no existía papelería o oficinas de lo que ellos estaban buscando. Dentro de la orden de allanamiento se evidenciaba que decía cuartel de Matamoros y se evidenciaba que decía Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial se desarticuló en el año 2003. El Ministerio Público inició la imputación de hechos en contra de 6 indicados por la sustracción de 5 millones de quetzales en el 2010. Esto ocurrió en un banco del sistema. Los indicados fueron coautores del hecho al participar, tener conocimiento y permitir el gasto de más de 5 millones de quetzales con el pretexto de que se cancelarían los honorarios de una persona. Según la investigación preliminar del ente acusador, el hecho ilícito fue cometido en 12 meses y durante ese tiempo se realizaron transacciones bancarias para darle apariencia de legalidad al dinero que sustraían. Bueno, continuamos aquí en Telediario. Ya está con nosotros el experto en deportes. Un poco triste porque no lo presentó Maciel Carrillo, Pedro, pero así es la vida. Así es la vida, Pedro. Comunicaciones gana y Antigua sigue en buena racha, ¿no es cierto? Sí, correcto. Usted lo ha dicho muy bien y vamos a iniciar precisamente con eso, si nos lo permite, Andri. Y hoy hubo actividad en Liga Nacional. Hay más partidos, por cierto, en el horario nocturno. Pero vamos a revisar primero el del conjunto antigüeño, el plantel aguacatero. Hoy se llevó una victoria importante ante el Deportivo Petapa. El único tanto del partido lo consigue Sixto Betancourt después de una muy buena jugada que había iniciado Acosta y que luego la terminó definiendo de esta forma el jugador mediocampista de Antigua, Sixto Betancourt. El pase es de Agustín, el Team Herrera, recibe, se lleva la marca de los defensores y logra colar su remate de zurda. Fue suficiente un solo gol para el triunfo de Antigua, que por lo pronto hay que ver la tabla de posiciones donde se coloca, pero todavía falta que juegue Municipal. ¿Y por qué digo esto? Porque en el otro partido, el de Comunicaciones, no pudo Malacateco en condición de visitante, el líder que llegaba de esta forma en su visita a la capital. El Club Crema se llevó el triunfo 2-0. El primer tanto es este de Estrada, tras el servicio de José Manuel Contreras. Ese fue el 1-0. Luego esto, Contreras que presiona, Estrada que la gana. Y vean la definición del Moyo. Espectacular. De gran nivel. Por arriba cuando sale el portero de Malacateco. Sale el guardameta, la pone arriba José Manuel Contreras, sin potencia, con mucha idea y colocación, para sellar así la victoria del plantel Crema por marcador de 2-0 ante Malacateco, que llegaba a la capital como...
Desde la Corte Suprema de Justicia, Samuel Orozco nos envía su informe de lo que ocurre a esta hora. Así que nos enlazamos a través de la unidad móvil. Adelante, Samuel, buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros. En el estudio principal hay información de último momento que trasladarles. Yo me encuentro en la Corte Suprema de Justicia junto a mi compañero Gabriel Hernández, y es que hemos venido a confirmar con el vocero de esta institución que se ha rechazado la solicitud de antejuicio en contra del presidente de la República, Jimmy Morales. Se encuentra conmigo Ángel Pineda. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Samuel, mucho gusto. A toda la audiencia también. Para que nos comente los detalles en cuanto a esta solicitud que ha sido rechazada y por qué pues ya han dado los argumentos los magistrados. Claro que sí, le comento, en virtud de lo que pudimos observar la semana pasada, llegó ya a conocimiento del Pleno de Magistrados una solicitud de antejuicio presentada en contra del presidente Jimmy Morales, el vicepresidente de Jafet Cabrera, el Consejo de Ministros y el secretario general de Presidencia por un acuerdo que en su momento se había emitido desde la presidencia del Ejecutivo. Esta solicitud de antejuicio fue presentada por la entidad conocida como Calas. Esta circunstancia motivó que la semana pasada se excusara a la señora presidenta del organismo judicial y de Corte Suprema de Justicia, y es el por qué hoy se conoció y habiéndose cumplido las notificaciones correspondientes a la excusa. Sabemos de que pues, esto es por el tema de una situación que habían hecho el presidente, pero también se había derogado en algún momento. Sí, exactamente, es un acuerdo por un estado de prevención y que luego trabajó también un estado de calamidad. Esto provocó en su momento que se derogara uno de los acuerdos y se emitiera uno nuevo. Esta circunstancia pues dio lugar a la solicitud de antejuicio que le comento, y del análisis que hace Corte Suprema de Justicia en Pleno de Magistrados indican que el motivo del que por qué se haya derogado el acuerdo respectivo y que no se hayan afectado garantías constitucionales de los ciudadanos de la República de Guatemala da lugar a pensar que no se provocó ningún daño, y en consecuencia también se establece que la solicitud de antejuicio puede haberse presentado por motivos políticos o ilegítimos. Muchísimas gracias al vocero del organismo judicial, el licenciado Ángel Pineda. Con este reporte yo regreso al estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, Samuel Orozco, y gracias por la actualización de los hechos desde la Corte Suprema de Justicia. Según expertos, el aguinaldo fue creado bajo la administración de Enrique Peralta Zurdia para que las familias guatemaltecas recibieran un incentivo que permitiera mejorar su situación económica. En 1965, bajo la administración del presidente Enrique Peralta Zurdia, se estableció el pago de aguinaldo a los trabajadores y, según reza en el artículo 102, inciso J de la Constitución Política de la República de Guatemala, es obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual o el que ya estuviera establecido si fuere mayor. En el párrafo se entiende que el aguinaldo debe recibirlo todo trabajador o empleado, no importando dónde trabaje. La prestación aplica a sector privado y público, que permitiera mejorar su situación económica. Sin embargo, muchos se han dedicado a malgastarlo y no invertirlo. Un experto en economía familiar aconseja invertir el aguinaldo en lugar de malgastarlo. Comercios de ropa, juguetes, zapatos y accesorios amanecieron con más ofertas de las que regularmente mantienen. Y es que se acerca la temporada navideña y muchos buscan ofertas, pero pagan con tarjetas de crédito, esperando cancelarlas con el aguinaldo. Un experto en economía familiar aconseja invertir el aguinaldo en lugar de malgastarlo y no dejar llevarse por la publicidad. Oídos que no oyen, bolsa que no gasta, corazón que no se aloca. El corazón se aloca cuando oímos y vemos cosas, ¿verdad? Ver vitrinas, oír la música de Navidad, todo eso endulza el corazón. Y como hay dinero, pues démonos un gustito y comprémosle al sobrino, comprémosle al nietecito. Muchos guatemaltecos pensamos en qué vamos a comprar y ni siquiera hemos recibido el incentivo. Según Palacios, debe de pensarse en ahorrar la mayor parte del aguinaldo para más adelante poder invertirlo. Está bien que gasten, pero no se lo gasten todo, porque lo que no se gasten queda en sus manos. Eso se llama ganancia. La ganancia si se guarda se llama ahorro, el ahorro se llama capital y el capital en guatemalteco se llama pisto. Quienes gastan sin control siempre tienen escasez en enero.
mes en el cual los gastos de estudio complican la economía familiar. Enero se decide en diciembre. Cuando la gente dice, es que la cuesta de enero. Sí, pero eso no es cierto. Porque si tú no haces barranco en diciembre, ¿cuál cuesta va a haber en enero? No hay tal cuesta. No existe. Esa la hacemos nosotros. Entonces, vale la pena ser sensatos, ser prudentes, ser sabios en la administración de ese ingreso extra. Por eso analice antes de gastar. Mejor invierta en educación o ahorros para más adelante tener ganancias y poder invertir en bienes inmuebles. Y a partir de este fin de semana, delegados de la Defensoría del Consumidor de la Procuraduría de Derechos Humanos iniciarán ya los monitoreos en diferentes comercios del país. Esto para determinar que la publicidad que se incrementa en este mes por acercarse la temporada navideña no sea engañosa. Datos de la institución revelan que en noviembre, diciembre y enero aumentan las denuncias por este tipo de publicidad que solo ofrece productos quizá a menor precio, pero que, por ejemplo, al pagarlo con tarjeta de crédito le cobran 5 o 6% adicional. Usted tiene la decisión de comparar precios o calidad, revisar detenidamente los productos, exigir certificados de garantía y factura, pero también puede denunciar cualquier tipo de irregularidad en sus compras al 1555 de la PDH. Hablemos de otro tema. Un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad evitó la citación masiva de directores de salud al Congreso de la República. Que la Comisión de Salud del Congreso haya citado 73 funcionarios públicos del Ministerio de Salud que dirigen los 44 hospitales y 29 áreas de salud ha causado varias reacciones, no solo por la cantidad, sino por las labores claves que no debiesen descuidarse. Pero, más allá de eso, ¿sabe cuánto hubiese pagado el Ministerio de Salud para que los directores cumplieran con la citación? No solo se trata de tiempo, del tiempo que el personal pierde de alguna u otra forma a obedecer a una citación como estas. Se trata también de recursos, de logística para la movilización. Mucha gente viene del interior de la República, tiene que asumir gastos en función al hospedaje, el transporte, etcétera. Y además hay un cobro de viáticos, así muy ligero, de al menos 200,000 quetzales. Con esa cantidad podrían financiarse hasta 25 quimioterapias, 167 hemodiálisis e incluso el funcionamiento de un día en un centro de salud. Hemos llegado al final de nuestra emisión, agradecemos su preferencia, pero recuerde que mañana nuevamente a las 19 horas lo esperamos con más noticias aquí en Telediario. Que tenga una feliz noche, también feliz noche para ustedes, Sandra y Vanessa. Buenas noches y mañana a las 19 horas nos vemos una vez más con el recuento de lo más relevante de la jornada.